Absolutamente todo tiene un propósito pedagógico. Cuando tú abrazas lo que la vida te da para moldearte, deja de ser una limitación y se convierte en eso que te catapulta. La aceptación es la fórmula secreta en donde tú lo haces desde un lugar de amor, entras en aceptación y eso implica neutralidad. Nada es bueno, nada es malo. Todo es como tiene que ser. Cuando yo me aproximo desde este lugar en términos de otra vez la vida me está castigando, desde este lugar de lucha, hay algo que todavía no has aprendido. Cuando yo me doy cuenta que yo de por sí yo ya valgo por lo que soy, pues obviamente llega el recorrido de demostrármelo y verificarlo. Obviamente nos tenemos que familiarizar con la experiencia de siempre voy a sentir que me faltó algo, debí vestirme mejor, debí expresarme mejor. Nuestras máscaras, que es en realidad los rasgos que tenemos de personalidad, es la respuesta a protegerme de todo esto que me hicieron. Bienvenidos a Evolucionando, mi nombre es Alicia Carrasco y hoy tengo el placer de conversar con Caro Pinilla. Bienvenida, Caro. Ay, muchas gracias, Alicia, súper emocionada de estar acá en este espacio tan poderoso, me encanta. Bueno, Caro, te voy a presentar, ¿vale? O sea, esto no ha sido la presentación total. Voy a ello, escucha, escucha. Caro es psicóloga especializada en psicología jurídica y forense y además es coach holística, experta en procesos de crecimiento personal y de despertar de conciencia, ayudando a sus clientes a trascender sus limitaciones y encontrar la libertad interior a través de la aceptación. Y yo, personalmente, hoy a mí me hace especial ilusión estar haciendo esta entrevista porque de hecho Caro, ella es mi coach de expansión en LEAD, el grupo de mujeres emprendedoras del que formo parte, creado por Caro Angarita y Belén Gomila. Y tengo que decir que Caro es un alma luminosa donde las haya. O sea, ella es increíble, o sea, es increíble asistir a una de sus sesiones y salir de ahí renovada, con claridad y los ánimos para comerte el mundo entero. Y hoy, en esta entrevista, vamos a explorar cómo podemos todos liberarnos de nuestras máscaras y de alguna forma transformar nuestras aparentes limitaciones en esos trampolines que realmente necesitamos para tener una vida más plena y mucho más consciente. Así que ahora sí, Caro, vamos al tema. Bienvenida a Evolucionando. Y mi primera pregunta para ti es adentrarnos un poquito en esa historia personal. Cuando eras pequeña te diagnosticaron con epilepsia y eso se ha convertido en ese compañero, ¿no?, que has tenido toda tu vida y que durante un largo periodo de tu vida se convirtió en esa limitación, incluso en esa etiqueta por la cual, claro, no podías ser tal cosa o hacer tal otra. Explícanos, bueno, adéntranos un poquito en tu historia y cómo pudiste convertir esa aparente limitación en esa cosa que a día de hoy de alguna forma se ha convertido en ese trampolín, ¿no?, del que hablábamos hace un segundito en la presentación. Tal cual, Alicia. Y bueno, yo creo que lo más importante, creo que en mi proceso, obviamente la vida me fue llevando a recibir también respuestas y a recibir información que obviamente hoy en día me dan las herramientas para ayudar o para aportar en el proceso de muchas personas, pero obviamente en mi caso personal también y evidentemente como estudié psicología, como fui conectando con herramientas espirituales, con diferentes caminos que la vida me fue llevando. Al final lo más lindo fue que comprendí que absolutamente como somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, absolutamente todo tiene un propósito pedagógico y que todo es perfecto, justo y necesario para nuestra evolución. Entonces, desde ese lugar, cuando yo entendí, dejé de ver de una u otra manera esta condición que se supone que es limitante, que se supone que me condiciona, que se supone que me marca unos parámetros de qué hacer o qué no hacer. En realidad, eso no era la limitación per se, sino que la gran limitación era el rechazo a esa correspondencia. Vamos a hablar yo hablo mucho de correspondencias, entonces el rechazo a esa correspondencia, la no aceptación de esa condición, que al final, al día de hoy, es darme cuenta que es una condición que es tan perfecta, justa y necesaria para mi evolución, que me ha llevado a tener muy buenos hábitos de autocuidado, a enfocarme, a no sobrepasar inclusive mis límites, a escucharme a mí primero antes que a nadie, ¿sí? Me ha enseñado también a ser valiente, a trascender mis miedos, a trascender
este tema de no puedo hacer esto por esto, sino que realmente darme cuenta que esta misma condición llegó como una fiel compañera, como lo digo muchas veces, precisamente para moldear cosas que se tenían que moldear dentro de mí, dentro de esta experiencia humana, ¿sí? Entonces, ha sido muy mágico porque cuando tú abrazas lo que la vida te da para moldearte, para equilibrar lo que tengas que equilibrar, para aprender lo que tienes que aprender, ya no se convierte, ya deja de ser una limitación y se convierte en eso que te catapulta o que te ayuda a sacar y a trascender cosas que tú nunca pensaste que fueras a trascender. Entonces, ha sido muy mágico, o sea, de una u otra manera, algo que yo también he aprendido en mi vida es, obviamente, sea lo que sea que tengamos en nuestra vida, tiene un punto de origen que no tenemos que entender ni tenemos que saber exactamente por qué la vida me generó esta correspondencia, porque fui diagnosticada desde que era muy chiquita, pero también logré comprender que cuando tú abrazas, aceptas, asumes este destino, de una u otra manera, es como que a nivel karmático estás lanzando otra pelota que va a rebotar sobre ti y esta aceptación, este asumir, este abrazar, este no cuestionar, que a veces nos cuesta tanto, ¿sí? Este no renegar, como que automáticamente se transforma y llega transformado en tantas bendiciones como yo lo he tenido en mi vida. Entonces, de una u otra manera, ese ha sido mi proceso con este diagnóstico, que obviamente es una etiqueta. Yo al día de hoy digo, pues no es tan terrible, en realidad no me limito en lo más mínimo, yo tengo una vida completamente normal, ¿sí? Yo no me siento limitada de ninguna manera, pero evidentemente cuando hablo de que yo tengo epilepsia es como que, ¡guau! ¿Sí? Entonces, como que al día de hoy siento que este asumir frente a esto también conecta a las demás personas en, ok, lo vemos desde esta perspectiva. Cuando yo veo las cosas con naturalidad y con tranquilidad, automáticamente eso mismo se siembra en la perspectiva de las demás personas. Entonces, no ha sido algo que no me ha cerrado ninguna puerta, en realidad no ha sido una limitación de ninguna manera. Bueno, claro, escuchándote, eh, o sea, es ese proceso, ¿no? Interno, ¿no? Que hablas de aceptar, de alguna forma entender esa correspondencia de la que ahora después, y quizá ahora en este punto, podemos extendernos un poquito. Tú hablas mucho, ¿no? De eso, que cada cosa que te ocurre en la vida es por una razón y está ahí para un proceso de aprendizaje, ¿no? Que tienes que tener. Pero qué difícil es cuando hay algo que realmente es muy malo, ¿no? Te ocurre algo externo malo o te pones enfermo, tienes un tipo de enfermedad o de repente te diagnostican lo que sea, ¿no? O sea, es difícil, o sea, cuando hablas de practicar esa aceptación o conseguir llegar al nivel en el que estás tú, ¿no? De haber llegado a esa conciencia más superior de aceptar aquello que te viene en la vida, ¿no? Y de alguna forma moldearlo para que sea ese aprendizaje que te va a llevar a esos otros niveles que necesitas en tu vida alcanzar. ¿Cuál sería el primer paso? Porque a lo mejor hay gente ahora escuchando que dice, sí, yo estoy fatal, ¿no? Tengo un dolor crónico o tengo esta situación en mi vida que está fatal. ¿Qué tengo que aceptar aquí? O sea, ahora mismo estoy pasándolo muy mal, claro, ¿cómo voy a aceptar esto, no? ¿Cuál sería para ti ese primer consejo que podrías dar a estas personas que a lo mejor están escuchando y dicen, sí, me suena bien, pero ¿cómo lo hago esto? ¿Por dónde empiezo, sabes? A aceptar algo que no quiero aceptar, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo primero y lo más importante creo que es darte cuenta que al final la fuente de sufrimiento no es eso externo. En mi caso, la fuente de sufrimiento no es esa epilepsia, ni esa situación financiera que estás pasando, ni esa situación familiar. Cuando nosotros empezamos a comprender que la fuente de mi sufrimiento es lo que no estoy aceptando, porque esto es mágico, sufres por lo que no aceptas, es hermoso porque automáticamente cuando tú te das cuenta que ya eso es una realidad, ¿sí? Y la idea no es relacionarse con este tipo de cosas desde la resignación, porque la resignación viene desde un lugar en donde no tengo otra alternativa y como que me rindo, ¿sí? En cambio, la aceptación es la fórmula secreta en donde tú lo haces desde un lugar de amor. Y yo la metáfora que siempre pongo es, hey, si ya te caíste al agua, qué inútil dar patadas de ahogado, ya estás en el agua, ¿me entiendes? Entonces, cuando nos damos cuenta que todo el sufrimiento es por la no aceptación de que tengo esta situación, de que estoy viviendo esto, inclusive
de que mi esposo no hace esto, de que mis hijos no se comportan de esta manera. Y es tan maravilloso porque cuando tú te das cuenta, primero entras en aceptación y eso implica neutralidad. Y la neutralidad es nada es bueno, nada es malo. Todo es como tiene que ser, todo es perfecto, justo y necesario para mi evolución. Entonces, de una u otra manera, cuando tú entras en el agua y eliges no dar patadas de ahogado, sino que eliges flotar, es algo maravilloso porque ya ahí se genera la magia y empiezas a ver todas las oportunidades que tienes, todas las opciones que tienes. ¿Qué pasa cuando no aceptamos? ¿Por qué? Porque esto me cuesta de acuerdo a mi sistema de creencias, esto es inaceptable, esto es innegociable. Pues ahí hay un montón de estructuras mentales que se están volcando y en realidad toda esa incomodidad viene de mi ego. Si algo se está destruyendo con esas cosas, es el ego. Entonces, es hermoso cuando tú dices, ya, pues no hay nada que hacer acá. Sí, no es que no haya nada que hacer, hay la elección de aceptar y cuando decides aceptar se elimina el sufrimiento, se genera un alivio, se genera una tranquilidad y desde ese lugar ya empiezas a ver un montón de correspondencias súper mágicas. Resulta que algo que es real y es, nosotros en la vida no tenemos problemas, ¿sí? Mi epilepsia no es un problema, ni esa situación familiar que estás pasando con tu pareja, eso tampoco es un problema, tampoco esta situación laboral. Son procesos que como todo proceso tienen un punto de inicio y un punto final. ¿Y cuál es ese punto final? Cuando aprendas lo que tengas que aprender con esa experiencia. Entonces, para todas esas personas que están pasando esa situación de salud, es entender, hey, ya estoy en el agua, ¿cierto? ¿Para qué voy a luchar contra este estado? Irónicamente, y esto es hermoso, tan pronto tú aceptas que estás ahí, o sea, en el sentido literal, si estuviéramos en el agua flotando, obviamente tengo más probabilidades de salir, ¿sí? O sea, obviamente bajo ese estado de tranquilidad y neutralidad, tengo más capacidad de salir. Entonces, lo mismo ocurre con nuestra vida. Cuando yo me doy cuenta, hey, la realidad es que mi matrimonio está un fiasco, la realidad es que no tolero a mi hija en estos comportamientos, la realidad es que sí, tengo epilepsia, la realidad es que tomé decisiones financieras nefastas que me llevaron a este lugar. Cuando tú ya asumes, porque ese es el aceptar implica un asumir, ¿sí? El darte cuenta que no hay errores, que no hay culpables, que no vale. No, esa es la experiencia que de una u otra manera las diferentes cosas que tenías que aprender te llevaron ahí y ya cuando tú asumes el aprendizaje, ahí ya empieza a ocurrir la magia, ¿sí? Y hay algo hermoso porque dice, uno aprende de los errores. No, uno no aprende de los errores, cuando en realidad no hay errores, pero uno aprende de las consecuencias de los errores. Entonces, cuando estás en esa situación, en tu trabajo, ¿sí? En tu relación de pareja, a nivel de salud, es como que no estás aprendiendo de los errores, vas a aprender cuando asumas las consecuencias y esto implica un abrazo esta situación, abrazo esto, que obviamente a veces es complejo cuando uno dice, hey, si yo tengo 9 años y me diagnosticaron con epilepsia, ¿cuáles fueron los errores? Y ahí se pone mucho más interesante todo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la información en términos de entender que somos almas viviendo una experiencia humana, eso fue como algo, esa pelota que lanzaste, fue algo que lanzaste de pronto en otra experiencia álmica, pero ese no es el objetivo es entender que en este momento, si estás generando esta correspondencia, estás listo para trascenderlo, ¿sí? Entonces, siempre el lugar es acepto y asumo y automáticamente por eficiencia de las leyes universales cambian las correspondencias, porque si yo ya aprendí lo que tenía que aprender con esta situación de salud, con esta situación financiera, con esto, ya no tiene ningún propósito que yo siga en ciertos aprendizajes. Entonces ahí la vida me lleva a manifestar otras correspondencias. Por eso es que muchas veces vemos patrones y patrones que se repiten y es falta aprender lo que viniste a aprender. Ahí va a decir y que te puedes pasar toda una vida repitiendo los mismos patrones y no Tal cual, aprender. Eh, tal cual.
cual. ¿Por qué nos pasa eso, Caro? ¿Por qué de repente seguimos, te das cuenta, bueno, si eres capaz de algún momento de tu vida parar y decir, ostras, estoy repitiendo este mismo patrón, cada X tiempo siempre pasa la misma cosa? ¿Por qué debe ser? Yo creo que, o sea, la mente también es muy curiosa, ¿verdad? Porque tiende a borrar, o sea, tú sigues repitiendo patrones y es como que no te acuerdas que es que esto ya lo has pasado y que se está repitiendo periódicamente por algún motivo, ¿no? Y es por lo que tú estabas explicando, porque probablemente no has aprendido lo que tenías que aprender para no volver a repetir ese error, entre comillas, o esa circunstancia, o ese problema, o proceso, como tú le llamabas, ¿no? Y de ahí evolucionar. Pero ¿cómo podemos estar mucho más atentos a de alguna forma distinguir o discernir? Ah, esto se está repitiendo, ver esos patrones en los que dices, jolín, he vuelto a caer en lo mismo. ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio de conciencia, ¿no? Un poquito más elevada para no caer una y otra vez en los mismos, vamos a decir, las mismas circunstancias? Perfecto. Entonces, desde mi perspectiva, es primer paso a darme cuenta que esto no es solo un caer, sino que, hey, ya la vida me está mostrando que hay algo que a mí todavía me falta aprender, ¿sí? Sí. Cuando yo me aproximo desde este lugar en términos de otra vez la vida me está castigando, otra vez me está poniendo lo mismo y otra, ¿y qué es lo que me falta? Desde este lugar de lucha, ¿sí me entiendes? Hay algo que todavía no has aprendido, porque cuando a ti te representa lucha, ¿sí? Es Sí. porque todavía se va a perpetuar ahí. El objetivo es que esto no me quite la paz interior, ¿sí? Entonces, ese es el primer calibrador de que ya estás por encima del aprendizaje. Ahora bien, cuando se repiten los patrones, obviamente es darme cuenta que la vida me está invitando obviamente a un cambio y eso es lo poderoso de los patrones. ¿Qué no nos permite salir de esos patrones? Lo primero es sentirme víctima de todas estas circunstancias, ¿sí? Entonces, siempre me pasa esto a nivel financiero, siempre me pasa esto con mis parejas, siempre, ta. Cuando yo entro en sintonía con esto, me pongo en un lugar en donde, hey, no reconozco el poder creador que hay acá, ¿sí? Claro. Y obviamente esto es algo que se va a seguir perpetuando. ¿Por qué? Porque yo le estoy haciendo resistencia. Entonces, el mejor ejemplo es si nos vamos a un niño que está en segundo grado del colegio, ¿sí? Esto, o está aprendiendo, mejor dicho, a sumar, pues, hey, cuando tú estás en clase, ¿sí? Y está perfecto. O sea, ¿por qué? Porque vinimos a esta experiencia a aprender a ser felices, pero es un aprendizaje. Entonces, la vida nos da absolutamente todo lo que necesitamos para generar ese aprendizaje. La primera señal de que yo no he aprendido lo que tengo que aprender es cuando no quiero ir a esa clase, ese profesor no me gusta. Fíjate toda la resistencia que le genero, toda la lucha. Entonces ahí voy a garantizar que se perpetúe, que yo no pase de segundo grado, ¿sí? Entonces cuando yo digo, hey, ya está, acá hay algo que me falta aprender, me doy cuenta que estar en clase no es tan terrible, que cuando yo tengo la disposición a estar en clase, ya estoy en recreo prácticamente y ahí ya me entrego a aprender lo que tenga que aprender. Entonces siempre el camino es, si estoy repitiendo patrones, pues maravilloso, estoy en clase, hay cosas que necesito aprender de acá y automáticamente cuando asumimos esta postura de aceptación, de asumir, ahí ya se está generando el aprendizaje. ¿Qué pasa? Que muchas veces necesitamos tocar un poquito más de fondo porque usualmente las lecciones no son como de la misma intensidad, sino que cada vez toca entonces un poquito más para que se dé cuenta un poquito más. Entonces, por eso es que en relaciones tóxicas, pues al principio esta persona pues me irrespetaba, no me faltaba el respeto, me dejaba en visto, pero luego ya me empezó a gritar y luego sí, ya la correspondencia es más fuerte, pues con el objetivo de que tú veas que evidentemente por ahí no va y que aprendas lo que tengas que aprender, ¿sí? Entonces, siempre el camino es ¿qué me quita la paz interior? Y todo lo que te quite la paz interior son oportunidades de aprendizaje. ¿Mm? Maravilloso como lo explicas, me encanta. A mí me gustaría adentrarnos justo, hablas, estás nombrando, ¿no? En muchos momentos la palabra correspondencia. ¿Qué es esto de la correspondencia para que todos los que nos escuchan lo entienden y cómo se puede aplicar a la vida, ¿no? A circunstancias concretas a lo mejor de nuestra vida? Espectacular. Bueno, lo primero, bueno, hay algo que me encanta hablar como para ponerlos en contexto y es viendo esta perspectiva que obviamente solo el alma sabe realmente, bueno, ya hay un montón de verificaciones, pero
Evidentemente somos almas espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, la ley de evolución, hay leyes universales que rigen absolutamente todo el orden universal, ¿sí? Entonces, la ley de evolución dice, Carolina necesita en esta experiencia de vida aprender esto. Y la ley de correspondencia dice, Carolina, ¿sí? Va a hacer esto, me da un cuerpo donde vivir esta experiencia, entonces mi cuerpo es una correspondencia, esto, un lugar, ¿sí? Donde vivo esta experiencia y también unas situaciones para yo vivir esta experiencia. Entonces, lo que la vida me da son correspondencias a través de la ley de correspondencia, precisamente para yo aprender lo que tengo que aprender. Entonces, claro, ahí es cuando de manera perfecta Carolina nació en Colombia, es la hija menor, tiene tales características fisionómicas, etcétera, etcétera. Y vamos entendiendo que cuando nosotros nacemos tenemos absolutamente pues una serie de correspondencias que es nuestro destino, que es todo lo que nos falta aprender, todo eso que nos cuesta. Entonces, todo eso que no puedes cambiar. ¿Por qué? Pues porque no puedes cambiar tus papás, no puedes cambiar tu físico, no puedes cambiar el lugar donde naciste. ¿Qué es lo lindo? Que cuando yo aprendo lo que tengo que aprender con esto inmediato, como que automáticamente trasciendo mi destino. Entonces ahí es cuando la vida me permite ir a otros lugares, me permite conectar con otras personas a medida que vamos ascendiendo en nuestro nivel de aceptación, de conciencia, de aprendizaje, por decirlo así, voy creando nuevas líneas de destino y voy eliminando destino, ¿sí? Entonces, el destino es ese trabajo con ese jefe que te tiene hasta acá, pero no puedo dejar este trabajo. O ese hijo tuyo que me tiene hasta acá, como que no puedo con él, lo amo, pero no puedo con él, experiencia de destino. O todas estas situaciones que nos cuestan son situaciones de destino, pero no es un único destino. Cuando tú aprendes lo que tienes que aprender con esto, se crea una nueva línea de destino. Entonces, siempre que hablamos de correspondencias es todo lo que la vida te da para que tú aprendas lo que tienes que aprender en esta experiencia de vida. ¿Me entiendes? Ujú. Maravilloso, bien, bien, claro, claro, perfecto. Se ha quedado como toca. Bien explicado para todos aquellos que digan, ¿pero qué dice esto de correspondencia? ¿A qué se refiere exactamente? Bien explicado está, perfecto. Y respecto, cuando estamos dentro, ¿no?, de esas correspondencias que recibimos, ¿no?, de la vida, tendemos a ponernos máscaras también para luchar contra esas correspondencias o situaciones o cosas que no nos, bueno, que el ego dice esto yo no lo quiero o esto yo voy a luchar contra, ¿no? Esa lucha, ¿no? Respecto a cuando nos vienen adversidades o cosas que nos cuestan un poquito más. Tendemos a ponernos también unas máscaras y unos roles para jugar nuestro papel, ¿no? De alguna forma, por así decirlo, en esa batalla, ¿no?, que generamos nosotros, ¿no? Por la quizá no comprensión de que esa correspondencia, como tú decías, Caro, ha llegado a tu vida para que crezcas y evoluciones. El tema de esto, ¿no?, de las máscaras, de los roles, que nos ponemos sin darnos cuenta, al final es como, corrígeme aquí si estoy diciendo algo incorrecto, es como nos los ponemos porque realmente queremos protegernos. El ego quiere protegernos. Sí, tal cual, exactamente así. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando, claro, llegamos a esta experiencia de vida, tenemos estas circunstancias, ¿cierto? Por perfecta ley de evolución, por ley de correspondencia. ¿Qué sucede? Muchas de esas situaciones que vivimos de los 0 a los 7 años se experimentan como o como un abandono, o como una humillación, o como un rechazo, o como una traición, o una injusticia, varias cositas que tú las experimentas y se codifican en ese niño o en esa niña. ¿Qué pasa a partir más o menos de los 7 años? Que tú dices, a mí no me vuelven a traicionar, yo esta injusticia no la vuelvo a aceptar, a mí no me vuelven a abandonar, no me vuelven a rechazar, y ahí se empiezan a configurar, ¿sí?, nuestras máscaras, que es en realidad los rasgos que tenemos de personalidad o el ego, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el ego, porque es la respuesta a mi sistema, a esta protegerme de todo esto que me hicieron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el niño que, o la niña que de una u otra manera los papás siempre le prometían algo y no le cumplían, o que tenía este papá que le decía que siempre iba a venir el fin de semana y nunca llegaba, o que si te portas bien, esto te vamos a comprar tal cosa y nunca me lo compraron a pesar de que me porté bien. ¿Qué queda codificado en esta niña? ¿Sí? Me traicionaron, ¿sí?
no cumplen con lo que dicen y automáticamente a partir de todo este dolor, que es la herida, que la tenemos por ley de evolución, de una u otra manera, empiezan a salir unos rasgos de control poderosísimos, ¿sí? Yo necesito asegurarme de que se cumplan los acuerdos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente todo esto, toda esta máscara, todos estos rasgos están creados a partir de las experiencias que yo viví en el pasado, ¿cierto? Entonces son una protección que así tiene que ser el proceso, o eso es lo que nos lleva a tener nuestro proceso también de evolución y de iluminación, donde yo me pongo esta máscara para protegerme, para protegerme, para protegerme, pero lo que resulta es como estoy enfocándome en protegerme, me estoy enfocando en el pasado y ahí es cuando se repiten los patrones, ¿sí? Entonces, lo lindo de esto es darnos cuenta en algún punto que obviamente todas estas circunstancias que viviste y la máscara es más que perfecta para ti. ¿Por qué? Porque te tuviste que adaptar a una situación en donde tu papá violentaba a tu mamá, en donde el tema financiero era demasiado conflictivo. Entonces, todas esas fueron adaptaciones que tú tuviste. ¿Para qué? Pues para sobrevivir en un ambiente de esos, sobrevivir bajo esas circunstancias. ¿Qué es lo lindo de la vida? Y es que al final nos damos cuenta que con el mismo proceso de la vida nos damos cuenta que no hay nada de que protegernos, ¿sí? Que la realidad es que ya no somos esos niños precisamente y que ya estamos listos para afrontar las cosas desde otro lugar. Entonces, obviamente, cuando nosotros ya de grandes vivimos ciertas cosas, ¿qué pasa? Eso se va en nuestro sistema de defensa. O sea, muchas de nuestras reacciones no son ni siquiera desde nuestro sistema de creencias, sino desde nuestro sistema de defensas. De ese momento en donde a mí me tocó adaptarme porque mi papá le iba a pegar a mi mamá y a mí me tocaba ser la dócil, la tranquila para llevar algún tipo, ¿me entiendes? Entonces, cuando te enfrentas a ese jefe, ¿sí? Que está pasando por encima tuyo y se activan todos estos mecanismos de defensa, entonces ahí estás alimentando y estás alimentando esa máscara que al final te perpetúa en las mismas dinámicas. Entonces el objetivo es darte cuenta, ni tú eres la niña que eras en ese entonces, ni tu jefe es esa persona que va a maltratar y está bien poner límites y está bien decir no más y está, ¿sí me entiendes? Entonces es hermoso porque el proceso del despertar de conciencia, que creo que absolutamente todo lo que estamos haciendo, tú y yo y absolutamente muchas personas en este momento es darnos cuenta de quitarnos absolutamente todas esas máscaras en términos de no es necesario, ya es importante poner límites o es importante soltar el control o es importante que tú te liberes de esta aprobación de las demás personas. Ahí vamos manejando y eso es lo que ocurre en el proceso de, pues, de crecimiento personal, por decirlo así. Pero esas máscaras, ¿verdad? O sea, cuando uno Sí. tiene como todo sentido, ¿no? Dices, ya, pero tú imagínate que te das cuenta, ¿no? Dices, yo he estado llevando esta máscara de soy la fuerte, ¿no? Por ejemplo, y ahora te la tienes que quitar porque sabes por ciertas circunstancias, ¿no? En tu infancia y esa es la máscara que te pusiste. Y de repente, en el momento que piensas o adquieres la conciencia de decir, vale, es que esto me servía en su momento, pero ahora ya no me sirve más, me la voy a quitar esta máscara. Ahí lo que ocurre es como ese proceso de que te estás como despojando de algo como muy interno, ¿verdad? Y de repente se genera como ese vacío, esa vulnerabilidad, esa incertidumbre de entonces, si no llevo esta máscara, ¿quién soy yo? En ese momento tú dices, hablas mucho, ¿no? En tu trabajo de abrazar esa vulnerabilidad como esa fortaleza que necesitas, ¿no? Para crecer, ¿no? Y evolucionar. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo uno puede en ese momento? Porque claro, la gran mayoría de las personas dicen, jolín, si me quito esta máscara, qué miedo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar, no? De repente voy a recibir ataques aquí y allá, ya he mostrado quién soy, ya me he quitado esta máscara de soy la fuerte, entonces me hago vulnerable, me hago débil, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Primero que viene a la cabeza. Tú dices todo lo contrario, que es una fortaleza. ¿Cómo es una fortaleza realmente? Claro, entonces es maravilloso, pues voy a tratar de contextualizarlo, pero ¿qué pasa cuando nos ponemos tanto nuestra máscara y es que alimentamos la herida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy a la costa, por ejemplo, de España, y no me cuido, no me pongo ningún tipo de protector y me quemo terrible, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que llego y me encuentro con Alicia, tú me vas a dar un abrazo, ¿y qué va a pasar?
pues me va a doler, no me toques, me estás haciendo daño, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ahí entra un proceso maravilloso de comprender, tú no eres la que me está haciendo daño, tú me estás mostrando la herida que yo tengo, ¿cierto? Entonces, cada vez que nos ponemos más la máscara, nos volvemos, así como ocurre con la quemadura, así ocurre con nuestras heridas. Entonces, más obviamente somos vulnerables, somos susceptibles, más cosas nos sacan de nuestro centro. ¿Por qué? Porque estamos así súper irascibles, como que estamos en supervivencia, nos sentimos amenazados todo el tiempo. Entonces el comentario de esta persona me abruma y esta mirada de esta persona también y todo se convierte en una amenaza. Entonces ahí es cuando, wow, cuando nos tenemos tan puesta esta máscara porque está protegiendo la herida, pero en realidad no la está protegiendo, sino que la está alimentando. Entonces obviamente ahí nos volvemos mucho más perceptivos y mucho más sensibles y mucho más, y la experiencia de vida se convierte en una tortura, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas, como vienen de miedos, o sea, tenemos que comprender que nuestra máscara viene de nuestros miedos, o sea, viene para proteger nuestros miedos y cualquier cantidad de miedos que nosotros tengamos nos hacen manipulables, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo siempre digo es, hey, maravilloso, por ejemplo, el orden, el orden, que una persona sea organizada, que una persona sea metódica, maravilloso, ¿sí? Pero cuando tú necesitas del orden para que todo esté perfecto y para que nada se sienta en ta, porque este tema de que nadie me mueva las cosas, de que mis cosas etcétera, etcétera, todo se convierte en una amenaza porque entonces tu hija te pone tal Claro. cosa en otro lugar y explotas. Entonces, es ese eterno alimentar la herida, ¿cierto? Entonces, cuando tú decides, bueno, el orden es bien poderoso, siempre donde hay orden hay progreso, pero no lo necesito para yo tener paz, dejas de ser manipulable, ¿cierto? Entonces ya cualquier cosa no te saca de tu centro, cualquier cosa no se aprovecha de ti, ¿por qué? Porque como a ella le gusta el orden, entonces que haga todo. Entonces como a ella le gusta el orden, entonces que ella se encargue, que ella, ¿sí? Entonces, y ahí con el orden, con, por ejemplo, me gusta que las cosas se hagan de una determinada velocidad, que las cosas sean ágiles, obvio. La idea es que las cosas tengan una secuencia, una rapidez, pero si yo necesito que las cosas se hagan en un determinado tiempo, pues hey, ahí eso es una cárcel que nos vamos poniendo. Entonces, al final es darnos cuenta que absolutamente todas estas cosas que son necesidades, que son anhelos que vienen de nuestro ego y que para nuestro ego no es suficiente. El ego vive detrás de ideales y de expectativas de cómo tendría que ser todo en términos de tiempos, en términos de dinámicas. Entonces, todo eso nos vuelve manipulables y ahí es cuando sí nos volvemos supremamente vulnerables. ¿Por qué? Porque hay gente que se aprovecha de que tú quieres las cosas rápidas, de que tú quieres las cosas en determinado orden, de que tú necesitas la aprobación social. Por ejemplo, yo siempre digo, qué lindo, a mí siempre me ha fascinado la armonía. Yo quiero que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté contento, que todo el mundo esté tranquilo. Eso suena divino, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Cuando yo necesito que todo esté bien para que yo esté bien, es una cárcel, ¿sí? Claro. Y eso es los grandes aprendizajes en términos de, en mi propia experiencia de vida, yo digo, hey, que haya una confrontación de vez en cuando está bien, ¿sí? Me voy a sentir incómoda. ¿Por qué? Porque dentro de mi esquema de personalidad, dentro de mis máscaras, yo quiero que todo esté perfecto, que todo el mundo esté impecable y esto viene de una necesidad de aprobación que muchas veces, o de una necesidad de armonía que muchas veces me llevó a no poner límites y a sacrificarme a mí misma. Entonces, eso sí que nos vuelve más manipulables, nos vuelve más vulnerables. ¿Por qué? Porque hay gente que se beneficia que tú quieras todo en armonía. Y entonces el real estado de fortaleza, es decir, precisamente abrazar todas esas sombras, abrazar, sí, me gustan las cosas en determinado orden e ir trascendiendo. ¿Por qué? Porque los problemas del ego no se solucionan con ego. Entonces yo no debería ser tan rígida, no, eres como tienes que ser y eso es lo que permite que tu casa esté en orden, que todo esté en armonía, etcétera, etcétera. Y ahí paso a paso se va trascendiendo estas necesidades, que obviamente cuando se vienen alimentando desde que tenemos 7 años, es un proceso lograr trascenderlos porque Claro. estás automatizado, 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 automatizado. Entonces, el trascender o el frenar toda esa química, el frenar todos esos patrones, van a implicar un trabajo de conciencia bien importante.
de aceptar todo mi sentir. Sí, me encantan las cosas aceleradas, detesto la gente lenta, detesto etcétera, etcétera, pero cuando estoy en medio del tráfico, pues entiendo por qué me cuesta tanto, ¿sí? Y es hermoso, ¿por qué? Porque ya no estás poniéndote en este lugar de culpar al otro o de culpar el lugar en el que estás o de culparlo a dónde vas, sino que entiendes, no hay nada de qué protegerme, no hay nada de qué defenderme, entiendo que me cuesta un montón por mi propio proceso de vida tener paciencia, pero lo atravieso, me lo banco, como dicen en Argentina, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú asumes tanto la responsabilidad que te haces cargo de tu propio proceso, ya no entras a cuestionar las correspondencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo de víctima y que las cosas se tienen que acomodar como yo diga, ahí estoy rechazando todo lo que la vida me está dando para aprender lo que tengo que aprender. Y ahí voy a estar toda mi vida en medio del trancón, voy a atraer las personas que son más lentas, voy a traer un montón de situaciones y hasta situaciones de salud, situaciones financieras que me lleven a soltar el control, ya que las cosas no siempre son en mis tiempos, de mi manera, etcétera, etcétera. Vamos, si se entiende un poquito todo este concepto. Se entiende perfectamente y creo que, o sea, más de uno Mm. está escuchando y dirá, ay, cuánta verdad dice, porque todos, ¿no? Queremos ver una de las sesiones que tuvimos, la última sesión que tuvimos tú y yo en LEAD, ¿no? Como coach mía de expansión, que Sí, estábamos hablando y yo te comentaba ciertas circunstancias que habían ocurrido ese día y tal, y me hablabas de esto, ¿no? De toda la parte de esa ley de correspondencia, de esos aprendizajes, de esa herida. Y yo luego cuando colgamos y tal hice un poco de reflexión, ¿no? Estuve escribiendo y tal, y digo, ¿cuánta verdad tiene? Y a mí me encantó cuando uno de los momentos que hablamos, básicamente hablabas de esa percepción de valorarse a uno mismo, ¿no? Por el hacer y no tanto por el ser, ¿no? claro. En la sociedad en la que estamos es como que parece que tienes que hacer para ser, casi, ¿no? Para ser tal o tal, y ponerte la etiqueta de este tipo de persona o esta profesional que hace esto o este, lo que sea, ¿no? Esta madre de familia o esta esposa o esta... Es como que parece que estemos en esa continua rueda o círculo, una rueda de hámster, visualizo yo, ¿no? Como corriendo siempre en hacer, 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 hacer para ser, 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 ¿no? De alguna forma. Ujú. Y tú lo ponías de una forma muy, muy interesante, a ver si lo podemos compartir hoy con la gente que nos escucha, es cómo podemos salir, ¿no? De esa rueda, ¿no? De la que acabo yo de comentar, ¿no? Que la visualizo yo de esa forma. ¿Cómo podemos pasar del valorarnos por el hacer a valorarnos por el simplemente ser? Porque creo que de ahí es donde sale ese proceso, ¿no? Ese momento de más de paz, de vivir en abundancia, pase lo que pase, ¿no? De alguna forma a tu alrededor, aunque haya caos en casa, aunque estés en medio del tráfico, aunque llegues tarde a donde tengas que llegar, a lo que sea, ¿no? Mil circunstancias que pueden ocurrir y que van a ocurrir, porque eso es la vida, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, me encanta que hagas esta pregunta porque, claro, lo que hace nuestra máscara es que nos pone un filtro, ¿sí? Entonces, resulta que yo empiezo a ver, supongamos que yo le pongo este filtro azul a mis lentes, a mis gafas, y claro, obviamente yo lo voy a ver todo azul, ¿sí? Y todo azul implica, por ejemplo, cuando estamos tan enfocados en el ser, que sentimos que valemos, es precisamente por lo que hacemos, etcétera, etcétera, pues yo voy a sentir que tengo que hacer cada vez las cosas más perfectas, que tengo que dar la milla extra, que si me equivoco es una cosa terrible. Entonces, cuando yo me doy cuenta que una cosa es mi filtro y la manera como yo veo las cosas, entonces claramente yo veo todo azul, pero no significa que las cosas sean azules, Claro. ¿sí? Y por eso conocernos es tan importante. En esto que tú mencionas, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la herida y la injusticia que nos pone esta máscara de la rigidez en términos de, siento que lo que se codificó en ese niño o en esa niña es, valgo es por lo que hago, no por lo que soy. Entonces, son las personitas que son súper enfocadas en el hacer, en el hacer, en el hacer, en esta ruedita que tú te das cuenta y casi que siente que tiene que hacer, que hacer, que hacer, que hacer para sentir que vale. Cuando yo me doy cuenta que esto es el filtro que yo me puse y que esto no es real, que yo de por sí yo ya valgo por lo que soy, pues obviamente llega el recorrido de demostrármelo y verificarlo, ¿sí? Entonces, Claro, claro, es claro. cuando obviamente nos tenemos que familiarizar con la experiencia de siempre voy a sentir que me faltó algo, siempre voy a sentir que vi
ser mejor, debí vestirme mejor, debí expresarme mejor, debí gestionar mejor mis emociones, debí, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se codificó ahí es como que nada de lo que hago es suficiente. ¿Por qué? Porque sabemos que esto viene del ego y que para el ego nunca nada es suficiente, nunca se llena en realidad. Entonces, es hermoso cuando tú entiendes, hey, ya entiendo, o sea, ya entiendo que mi máscara o ya entiendo que mi ego me hace ver las cosas así, que siento que tengo que dar la milla extra, que siento que tengo que sacrificarme por el otro, por mi trabajo, para sentir que vale, porque curiosamente con esta máscara es como que le damos un montón de valor al ¿cómo se dice? A este trabajo duro, al mérito, ¿sí? Entonces, yo Sí. lo que me gane con el sudor de la frente es lo que realmente vale. Entonces, cuando nos damos cuenta que tenemos esta inclinación a ver las cosas desde este lugar, a tener que, tenemos que trabajar duro para sentir que realmente vale, tú empiezas a vivir las experiencias desde un lugar distinto, en términos de, hey, si te promueven, si te ascienden o si te dan un reconocimiento, siempre va a estar este impostor que te dice, pero yo no hice nada, pero si yo, ¿por qué? Porque siempre va a estar ese crítico, ¿sí? Entonces, cuando yo digo los problemas del ego no se solucionan con el ego es literal, entiendo que siempre va a estar este tirano diciendo que yo lo debía haber hecho mejor, que yo debía Claro. expresarme mejor, que siempre va a faltar un peso, un centavo para el peso. Entonces, cuando yo digo, hey, recibo con todo el amor este reconocimiento, esto que me están diciendo, esto que me están dando, ¿sí? Ahí me estoy permitiendo sanar mi herida, ¿de acuerdo? Pero arranca por esta posición de entender que una cosa es la percepción, que esta es la realidad cero, y otra cosa es la realidad. Cuando tenemos esta herida, tenemos que darnos cuenta que la estamos haciendo seguramente mejor de lo que creemos, la estamos sacando más del estadio de lo que creemos que la estamos sacando, ¿sí? Esto valemos más de lo que realmente pensamos que valemos, o sea, y Sí. está bien, siempre va a estar esa vocecita, no está mal, ¿sí? Que nos va a decir, hey, debiste haberlo hecho mejor, y ya está, ¿sí? O sea, no la podemos tampoco ni rechazar, ni porque nos perpetuamos en una dinámica que no es, ¿sí? Pero bueno, está ahí, ¿no? Toda- Y hay que asumir que está ahí y seguir adelante y de alguna forma no. Sí, creo que el error quizá es el quedarte ahí anclado en hacer grande, ¿no? Esa vocecita, ¿no? Que es lo que, si no tenemos mucha conciencia, es lo que alimentamos, porque además sale de forma muy fácil y muy natural, porque alimenta de hecho esas heridas, ¿no? Esos patrones, esas máscaras que hemos puesto desde pequeñitos, ¿no? Entonces, así se sale de la carrera de la rata, por decirlo así, en términos de, hey, no tengo que estar haciendo todo esto para demostrar que valgo. Y ta, cuando yo me doy cuenta que esto viene de mi percepción y que no es real, entonces eso ya me da libertad para actuar desde distintos lugares, ¿sí? Entonces resulta que si soy una persona que tengo mis rasgos de control por lo que sea, porque me la traición y bla, 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 pues resulta que ahí me doy cuenta que siempre llego a la creencia de no puedo confiar en la gente, todo me toca hacerlo a mí, por ejemplo. Entonces, cuando yo digo eso es percepción, no es la realidad. La realidad es que si puedo confiar en las demás gente, si puedo delegar, si puedo soltar procesos, eso al menos te da un margen de tú elegir lo hago o no lo hago. Y también verifico las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque lo más importante es darnos cuenta que si yo hago y hago y hago y hago, pero esto me está generando unos resultados que no son armoniosos, que al final ese es el objetivo, esa es la manera como la vida nos habla. Todos nuestros resultados nos están mostrando lo que nos falta aprender. Entonces resulta que yo digo, yo me tengo que hacer cargo de mi hermana porque ella es de estas particularidades y yo le tengo que ayudar y yo le paso económicamente, ¿sí? Y yo siento que yo me tengo que hacer cargo, supongamos, y resulta que pues estoy cometiendo interferencia, estoy retrasando el proceso pedagógico de mi hermana y obviamente la vida como me muestra esto a través de los resultados, primero que puedo generar un bloqueo financiero en mí y en ella, y segundo, desarmonía en la relación. ¿Por qué? Porque mi hermana en algún momento va a decir no más. ¿Por qué? Porque esto me da un poder sobre ella. Entonces, al final es darme cuenta con todos estos patrones que yo tengo, qué es lo que estoy creando en mis resultados, ¿sí? En mi paz interior, en mi economía, en mis relaciones, inclusive en mi salud, ¿sí? Si soy una persona supremamente rígida, ¿sí? Pero entonces me dan un montón de migrañas, pero entonces tengo problemas en las articulaciones, pues hey, ahí tu cuerpo en este momento
que es el perfecto, justo y necesario para que tú evoluciones lo que tienes que evolucionar, te está invitando a un cambio, ¿sí? Entonces, es hermoso cuando empezamos a ver, a distanciarnos y a darnos cuenta qué es mi percepción y qué es la realidad. Mi percepción es pensar que mi hermana no es capaz sin mí, pero Claro. la realidad es que no es así. Cuando yo entiendo de dónde viene todo este mecanismo de pensamientos, me doy cuenta que eso es un filtro que yo tengo y que está súper alejado de la realidad. Entonces ahí es cuando eso me da un margen de, pues no le voy a seguir ayudando porque yo ya sé que esto no es real y Mm. no sigo interfiriendo y permito que ella viva el proceso que tenga que vivir. Esa es la libertad que me da esto, el reconocer de dónde vienen mis patrones y es que vienen de cosas del pasado, no viene de una situación del presente, se está creando el presente, obviamente. ¿Por qué? Porque ahí tienes puesta la mente. Si nosotros estamos todo el tiempo enfocados en proteger esa herida del niño interior y en comportarnos de la misma manera, pues obviamente eso es lo que estoy creando constantemente, porque en lo que te enfocas se expande. ¿Mm? Exactamente, exactamente. Bueno, maravillosa toda esta apreciación respecto a, uf, es tan profundo y tan cotidiano y tan nos pasa a todos en cada momento. O sea, maravilloso lo de esas lentes con ese filtro para pensar y para practicar día tras día y momento a momento. Y bueno, ya casi acabando esta entrevista, Caro, como coach de expansión, como hemos comentado al principio, de Lead, ¿qué eres? ¿Trabajas con muchas mujeres emprendedoras? En mi caso, tengo la gran suerte de tenerte como coach. Am, en tu experiencia, estando con mujeres emprendedoras, que creo que quizás se repite bastante el patrón del hacer, 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 conseguir, conseguir, conseguir. Sí. Quizás estoy ¿no? he equivocado, pero bueno, sé que ahí por ahí va, cuando hacemos nuestras sesiones, por ahí va un poquito nuestro diálogo. ¿Cuáles son esos patrones que sueles, o máscaras, por así decirlo, que sueles ver, ¿no? Bueno, en todas las mujeres que has tenido el honor de poder ser coach. ¿Y qué consejos darías tú para las mujeres emprendedoras que nos puedan estar escuchando para superar, ¿no? ¿Cuáles son esas máscaras más habituales y cómo se pueden superar? No digo fácilmente, pero sí las claves para hacerlo. Bueno, digamos que puntualmente en pues en LEAD, tenemos que ser conscientes que hay muchos, nosotros venimos de una era muy conectada con la energía masculina, que la energía masculina es esta energía de visionar, de lograr, de hacer que pasen las cosas, de llevar a cabo. Y así ha venido el proceso de evolución inclusive pues del planeta Tierra, si se quisiera decir. Entonces, Sí. obviamente las mujeres estamos muy conectadas con nuestra energía masculina de ejecutar, de yo me hago cargo, de yo llevo a cabo, de mi autonomía, de mi independencia. Obviamente sabemos que muchas de estas cosas son las máscaras, la máscara del control, la máscara de la rigidez. Entonces, es hermoso porque lo que estamos viendo al día de hoy, lo que nos une absolutamente a todas las personas que inclusive estamos acá, es que ya estamos sintiendo el llamado, nos cansamos de alguna manera de ser las guerreras, las valientes, las que podemos con todo, porque verificamos y estamos llegando a un punto de verificar que esto no me está generando tan buenos resultados, ¿sí? Que esto me generó una serie de correspondencias en mi trabajo, con ciertos clientes, con mi pareja, con mis hijos, ¿sí? Entonces, lo más lindo de todo esto es que obviamente todas las personas a las que yo hoy en día oriento y acompaño están curiosamente teniendo esta transición de súper conectadas con su energía masculina y obviamente conectando como con esa intención de conectar con su energía femenina, que la energía femenina es permito, ¿no? Permito que las cosas me cambien, permito que las cosas me atraviesen, permito que las cosas me incomoden, ¿sí? Entonces, hay algo y este es un llamado que está ocurriendo justo en este momento y es que la gente está sintiendo este llamado a conectar con esa energía femenina porque lo que se dice es, nuestra energía femenina es lo que nos va a llevar a un cuarto nivel de conciencia. El camino de la iluminación es un camino de ir soltando, de ir renunciando. Entonces, obviamente, todas las personas que yo al día de hoy atiendo a través de mi marca personal y también obviamente a través de LEAD, son personas que están curiosamente en esta transición de no quiero ser más la mujer guerrera, la mujer rígida, la mujer perfeccionista, y están en ese proceso de soltar todas esas cárceles, porque son cárceles,
para manifestar precisamente lo próximo que se viene en su vida. Entonces, obviamente ha sido un trabajo hermoso y armonioso porque primero hay una predisposición y esto siempre es importante y es hermoso cuando llega una persona lista para soltar. Entonces, ahí cuando se conecta con la información de entender que todo tuvo una razón de ser, que cada cosa que se vivió llevó a este escenario que me está llevando y me va a llevar a manifestar esto. Cuando se ven las cosas desde ese lugar, ocurre mucha magia y ahí es cuando se integran las dos energías, que son las que se necesitan para la manifestación, ¿sí? Todo lo que nosotros en algún punto logramos del logro de yo hago que pasen las cosas y que el sí, no, y esto sí, esto me suma, esto me aporta, cuando lo integramos de manera tan mágica con dejo que las cosas me moldeen, no me abrumo con que si me aprobaron o no, se dieron las cosas de manera lenta o no, o con todo esto, cuando yo me permito moldear, ahí se genera el proceso de manifestación, que eso es lo que ocurre en todo proceso de naturaleza, y es cuando se empieza a manifestar no desde la lucha, sino desde la fluidez, se va sintiendo este llamado, se va sintiendo, y eso es hermoso. Entonces, sea lo que sea que estemos pasando en este momento de nuestra vida, deja que te moldee. Yo le digo a las personas que cada día arranques tú diciendo que hoy se equilibre en mí todo lo que se tenga que equilibrar y que se moldee en mí todo lo que se tenga que moldear. ¿Por qué? Porque si algo me ofende, si algo me ataca, está bien, me permito atravesar la incomodidad. No voy a borrar de un momento a otro los patrones que me han protegido durante 20, 30, 40 y hasta 50 años. O sea, tenemos que ser muy amorosos con ese proceso. Entonces, obviamente, esas son las principales máscaras que yo veo del control, de yo quiero que las cosas sean así y al final, pues, es ir moldeando eso porque esta es una energía muy poderosa, ¿sí? Pero también se necesita integrar la otra y cuando integramos las dos ocurre la magia. Sí. Maravilloso, maravilloso. Bueno, claro, pues ya hemos llegado al final de esta entrevista. Para quienes si se sientan inspirados de todo lo que has dicho y todo lo que has compartido hoy, sé que tienes tu marca personal, Libérate con Caro. Cuéntanos dónde pueden encontrarte, qué recursos o programas ofreces y así dejamos por aquí abajo todos los links. Linda, espectacular. Bueno, me encuentran en Instagram, en YouTube como Libérate con Caro, también en TikTok. Tengo mi club de lectura y también, bueno, ahorita estoy a puertas de lanzar un nuevo producto digital. Hice unos retos maravillosos este año en donde consolidé todo esto que estoy hablando de cómo conectar con tu energía masculina, tu energía femenina y también las relaciones y eso lo estoy integrando y ya esta semanita tengo el lanzamiento para que tengas un montón de información que vas a entender cómo comprender y cómo atravesar lo que sea que estés atravesando. Y también en las próximas 2 semanas voy a lanzar el mentoring grupal de Almas Libres, que va a ser un espacio súper poderoso semanalmente, en donde vamos, sin necesidad de tener uno a uno, vamos a tener como un espacio grupal en donde vamos a hablar de diferentes temas súper claves cada semana eh, y obviamente va a ser súper beneficioso, vas a poder compartir, vas a poder hablar y vas a tener este acompañamiento genuino y súper poderoso, pero además sumado a una comunidad de expansión que va a ayudar a potencializar un montón. Así que ahí súper atentos, me pueden seguir en mis redes sociales, que ahí se vienen esos dos grandes lanzamientos súper poderosos que vamos a estar ahí en sintonía. Maravilloso, Caro. Pues lo vamos a dejar aquí a través de tu Instagram. Ahí van a poder tener acceso a toda esta información, ese programa nuevo. Bueno, suena todo genial en fin, no tengo duda de que va a ser un éxito porque es increíble toda la sabiduría y todo lo que compartes y la claridad con la que lo compartes, que eso es lo más importante. Desde luego, o sea, yo personalmente puedo decir que sí, es esa claridad y esos ejemplos, todo tal como lo explicas, se siente tan real y que es lo que es. Verificado, porque es verificado en mi experiencia. Verificado en vivencia propia dices, y es así, ¿no? De alguna forma. Sí. Bueno, maravilloso, Caro. De nuevo, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Evolucionando, por mostrarnos todo eso, ¿no? El cómo aceptar esa vulnerabilidad como fortaleza, todas estas máscaras, todo este camino tan bonito que hemos hecho de introspección. Mil gracias por haberlo compartido con nosotros y nada, nos vemos muy pronto. Divina, gracias a ti, honor que tengo en este espacio
Me sentí súper cómoda, eres súper hábil para permitir que hablemos de esas cosas que no es tan Gracias. fácil tampoco hablar, así que te agradezco inmensamente y gracias de verdad por este espacio, Divina. Dios te bendiga. Igualmente. Un beso.